Cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Diego Arias García. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Y en esta oportunidad les vengo a presentar el desarrollo de la tarea 2, el ejercicio 4 del curso Física General. El ejercicio corresponde a la temática de construcción y análisis de gráficas MRU y NUA. Nos dice que nos dirigamos a este link, que es el simulador, pero antes de eso nos pide que realicemos un ajuste de configuraciones iniciales. Dice que los valores de posición inicial, x sub 0, velocidad inicial, b sub 0 y aceleración a, según los datos indicados a continuación. Posición inicial x sub 0 en metros debe ser 0,0. La velocidad inicial b sub 0. Tome el último dígito de su número de documento, en este caso unidades 3, y úselo como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. La parte decimal la elige usted. Para mi caso, bueno, y la aceleración inicial va a ser 0. Para mi caso, eh, yo puse una velocidad inicial de 3,6 metros sobre segundo. Nos vamos al simulador y decimos que la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 3,6 metros sobre segundo y la aceleración en la primera simulación va a ser 0. Perfecto. Ya lo que realizamos es simular. Aquí podemos cambiar la velocidad de la animación, ajustar el suelo y por último, finalizada la simulación, nos dice o nos habilita un botón de exportar datos, es decir, nos exporta todos estos datos obtenidos a un Excel. Y luego de realizar la simulación con la velocidad inicial y la aceleración en 0, tenemos que hacer una segunda simulación, pero con la aceleración al valor que nosotros digamos, siempre y cuando sea mayor a 0. Para mi caso, le puse la simulación de 2,8 en la aceleración. Vamos a hacer el ajuste en el simulador, que para mi caso es 2,8. Listo. Estamos el suelo, la velocidad de animación y lo correcto. ¿Listo? Igualmente nos habilita el botón de exportar los datos a un archivo en Excel y a continuación les muestro la tabla que me resultó de la primera simulación cuando la aceleración era igual a 0. En este caso, t, que es el tiempo, va en segundos. S, que vendría siendo la posición, vendría siendo x. Para esta primera tabla es x sub 1, porque es la primera simulación que estamos realizando. Y estos son los valores del recorrido con respecto al tiempo.
De igual forma, la velocidad en metros sobre segundos eh, de la primera simulación, es decir, b sub 1, los valores de la velocidad que cambian con respecto al tiempo. Y la segunda tabla, cuando la aceleración es diferente de cero, en mi caso, es 2,8. Tenemos el mismo tiempo de recorrido. eh, X, la posición en X, que esta, para este caso, para esta tabla, es X sub 2, y la velocidad, que sería B sub 2. Con estas tablas, con estos datos, realizamos las gráficas correspondientes en MATLAB. Es decir, yo realicé tres gráficas que la primera es la posición en X con respecto al tiempo, la segunda la velocidad con respecto al tiempo y la tercera la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo. Para estas gráficas, eh, las líneas de color rojo corresponden a la primera tabla de datos, y la línea de color azul corresponde a la segunda tabla de datos. Eh, Nos damos cuenta que para el caso de la posición con respecto al tiempo, en la primera simulación, cuando la aceleración era igual a cero, eh, la, la distancia recorrida durante el tiempo era constante, era una, una, una distancia constante que recorría el ciclista durante el tiempo, durante el paso del tiempo. Vemos que para el caso de la velocidad, eh, cuando la aceleración era igual a cero, la velocidad disminuye con respecto al tiempo. Y para la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, nos damos cuenta que la aceleración siempre, durante todo el recorrido, durante todo el trayecto, fue igual a cero. Ahora, para el caso de la línea, bueno, ya teniendo claro estas gráficas, nos damos cuenta que la- las líneas de color rojo corresponden a un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, con la gráfica de color azul, nos damos cuenta que son los datos de la segunda simulación, es decir, cuando la aceleración era igual a 2,8 metros sobre segundos al cuadrado. Nos damos cuenta que eh, esta es una parábola que nos indica que la distancia recorrida es mayor con respecto al paso del tiempo. Entre más tiempo el ciclista dure recorriendo, mayor distancia, mayor distancia alcanzará en menos tiempo. Con respecto a la velocidad, en la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo, nos damos cuenta que la velocidad tiende a ser una línea recta, que es decir, ella es, eh, la velocidad aumenta de forma constante
con respecto al tiempo. Y en la gráfica de la aceleración con respecto al tiempo nos damos cuenta que la aceleración siempre va a ser 2,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ella es una constante. Y para este caso de las gráficas color azul, nos damos cuenta que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En la interpretación de resultados, decimos que al obtener los resultados de las diferentes gráficas de posición, velocidad y aceleración, cada una con respecto al tiempo, se entiende que la gráfica de color rojo es el movimiento rectilíneo uniforme y la gráfica de color azul es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo puedo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? A partir de las características de las gráficas de movimiento, la diferencia es que el movimiento rectilíneo uniforme tiene gráfica de recta, es decir, que tiene una pendiente igual a 3,6 metros sobre segundo. Recordamos que la gráfica, la, la ecuación de la recta es igual a y igual a n por x más b. Y en este caso, n vendría siendo la pendiente, que sería nuestra velocidad. Para el caso de la primera simulación, que es 3,6 metros sobre segundo. Adicional a la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene forma de parábola con la aceleración constante de 2,8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que como es una parábola, entonces la velocidad, el movimiento cambia con respecto al tiempo. El movimiento aumenta con respecto al tiempo. Sobre el movimiento de aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando hay un movimiento con aceleración constante y la aceleración cambia a cero, se dice que la velocidad no cambia. Es decir, el movimiento es a velocidad constante. Si viéramos esto en una gráfica donde el ciclista tiene una velocidad, tiene una aceleración mayor a cero y que es constante, nos damos cuenta que la gráfica nos presenta una parábola, ¿sí? Pero si repentinamente esta aceleración cambia a cero, entonces eh, este movimiento ya no será directamente proporcional al tiempo, sino que el movimiento será con velocidad constante. Es decir, si la gráfica inicialmente era una parábola, a partir de que la aceleración es cero, la gráfica cambia a una recta que ella va aumentando de forma constante, aumenta el movimiento de forma constante con respecto al tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En los dos casos, el área bajo la curva representa la distancia de recorrido del ciclista. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, se ve que la velocidad disminuye con respecto al tiempo, mientras que en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad aumenta con respecto al tiempo. Muchas gracias por tu atención y espero que nos veamos en una próxima. Hasta luego.